Entre un 30 y un 50% de la población mundial es introvertida. No es lo mismo que ser tímido. Ser introvertido significa que recargas energía en la calma, en la soledad, mientras que los extrovertidos se recargan en la interacción y el estímulo externo. Ambos estilos son válidos y necesarios. Pero en culturas donde se premia la bulla, el carisma y la presencia constante, ser introvertido se puede sentir como fuera de lugar. A veces ser así no se entiende, a veces ser así no se permite. ¿Sabes cómo se siente ser un introvertido en el Caribe? Se siente como querer hacer parte de un chiste interno del cual no tienes contexto o querer meditar en un carnaval. Porque por más que lo intentes, se va a sentir muy fuera de lugar. Desde pequeña yo siempre supe que necesitaba mi espacio para recargarme. Mientras otros niños se sentían mucho más felices jugando fuera, yo prefería las paredes de mi habitación. Dibujar, escribir. Y creciendo así en República Dominicana, ya sabes que eso generó uno que otro comentario. Cosas como que, despabilate mija, habla más alto. Y la que más me molestaba que era, las calladitas. Esas son las peores. Como que si por ser callada yo representara algún tipo de amenaza. Como que era una bomba de tiempo para que algo hiciera mal. Y ahora que lo pienso, quizás es porque es más difícil controlar a alguien que no comparte sus pensamientos y que no sabes ni siquiera qué universo tiene dentro. La verdad, yo creo que nací así. Recuerdo que cuando tenía unos 5 o 6 años, mis padres me pusieron en clases de teatro. Era como para que se me soltara la lengua. Y yo recuerdo que al principio se sentía bastante incómodo. Aunque yo tenía como ese deseo en mí de hacer obras de teatro, actuar y todo lo demás, pero no se sentía nada natural. Y con el tiempo me di cuenta que fue uno de los regalos más grandes que me han dado. Porque allí entendí que no era que no me gustara hablar, no me gustaba hablar por hablar. Ahora, tú me dabas un guión, me dabas una historia, un propósito y yo iba a brillar. Y lo iba a hacer con todo el amor del mundo. Y luego que descubrí eso sobre mí, todo cambió. Empecé a escribir mis propias historias, mis propias obras de teatro. Y cada noche le hacía una función a mis padres junto a mi hermana. El escenario, quizás el colchón de la cama, y el telón quizás eran nuestras sábanas. Pero ahí estaban mis padres. El público más amable que he tenido. Ellos aplaudían, se reían como si estuviéramos en Broadway. Y quizás ellos no lo sabían, pero con eso me decían que estaba bien ser yo, que me veían. Y bueno, ser amado es ser visto. Y en esos pequeños momentos, en la intimidad de mi familia, me sentí muy yo. Pero solamente en esos momentos. Honestamente, la vida fuera de casa se sentía un poco abrumadora. Demasiado ruido, demasiadas cosas que hacer, demasiado movimiento. Todo el mundo se sentía como que tenía que hacer más para resaltar. Y yo me enganché en ese juego. Gracias a Dios en el camino encontré gente con la que podía ser yo misma y pedir mis espacios. Pero esa no era la realidad. Hasta que me mudé a Suecia. Y cuando me mudé a Suecia me encontré con un choque increíble. Conocí el silencio real por primera vez en mi vida. Mis amigos y yo tenemos un chiste de que en República Dominicana, donde quiera que tú estés, si tú te concentras lo suficiente, cierras tus ojos, respiras, te aseguro que vas a poder escuchar una bachata sonando. Y cuando me mudé aquí, por primera vez no había esa bachata. No habían personas hablando una encima de la otra. No había ese miedo a estar solo. Yo recuerdo la primera vez que me subí en un autobús en Estocolmo. Le dije hola al conductor, nadie me contestó. Pasé, nadie dijo nada. Me senté en una esquina y nadie me buscó conversación. ¿Ustedes saben cómo es montarse en un autobús en República Dominicana? O en una guagua, mejor dicho. Una experiencia totalmente diferente. Pero lo que a mí, como introvertida, me enseñó mudarme a un país que es el paraíso de los introvertidos es que esa parte de mí
no estaba mal. Y digo que es el paraíso de los introvertidos porque realmente creo que el mayor, es más, hasta lo voy a buscar. ¿Cuál es el porcentaje de introvertidos en Suecia? Estima que alrededor del 60% de los suecos tienen rasgos introvertidos. ¿Y en República Dominicana? En República Dominicana no hay datos oficiales, pero se estima que alrededor del 30 al 40% de la población podría tener rasgos introvertidos. Me vine a un país donde el 60% de la población se identifica como introvertido. Así que muchas de las cosas y muchas de cómo funciona el país tiene que ver con esos rasgos de la personalidad. Aquí el silencio no es incómodo, es sagrado. Puedes sentarte en un autobús, en una esquina y simplemente existir. Nadie te va a abordar ni a decirte nada. Cuando me mudé aquí por primera vez no había una bachata de fondo. Conocí el silencio de verdad. Y en ese silencio me di cuenta que en mi cultura la soledad se veía como castigo, como si no estar rodeada de gente fuese un motivo de alarma. Y quién sabe, quizás podríamos irnos más profundo en eso y entenderíamos por qué culturalmente somos así. Pero no, estar solo no es una tragedia. Al contrario, es una herramienta, es un espejo. Es un espacio donde puedes escuchar tu voz sin interferencias. Y si no nos exponemos a eso, nunca vamos a conocernos. La gente habla mucho de sé tú mismo, pero si tú estás todo el tiempo rodeado de ruido y de interrupciones, nunca vas a tener el tiempo de realmente conocer quién es tú mismo. Suecia me enseñó que no había nada malo conmigo, que simplemente estaba en un ambiente que no me entendía. Y muchas veces no vas a tener que cambiar tu personalidad para encajar. Simplemente tienes que cambiar de ambiente. Hay 4 cosas que hice durante estos años y que he incorporado a mí que siento que me han hecho apreciar mi personalidad al máximo y que me han hecho enamorarme de esa parte de mí que por mucho tiempo sentí tan juzgada y castigada. La primera es escribir sin filtro. Yo desde pequeña, como les dije, escribía diarios, pero durante el tiempo de la universidad y del hustle, porque era entre trabajo, 2 carreras, no me sentaba a escribir. Y si escribía, era algo para productividad. Escribía guiones, escribía cosas que tuvieran que ver con trabajo. Cuando me mudé para acá, volví a escribir sin filtros, escribir lo que pasaba por mi cabeza. Y ahí me encontré otra vez, y me encontré con esa niña de hace años y empecé a ver mis pensamientos otra vez. Así que si te sientes perdido, perdida y no sabes por dónde empezar a conocerte, sinceramente, escribir diarios creo que es la primera herramienta. Pasar tiempo a solas sin culpa, no para huir del mundo, sino para escucharme. Creo que desde pequeña siempre estaba eso de que, ay, no estés sola, ay, y te vas a quedar aquí sola en la casa, o vas a ir al cine sola, ¿cómo así? Y la realidad es que no hay nada de malo en eso. Tú deberías ser tu mejor compañía. Y la tercera es crear aunque nadie lo mire. Durante este tiempo me dediqué a crear cosas que eran solamente para mí. Pinturas, videos, escritos, canciones, cosas que llenaban mi alma, así como esas obras de teatro que hacía cada noche para mis padres. Volví a esa misma energía de crear, porque honestamente yo siento que cuando dejas tu creatividad fluir, no es un diálogo simplemente interno, sino que es un diálogo también con Papá Dios, en el sentido de que Él es el que inspira muchísimas cosas en nosotros y cuando lo dejamos fluir es un tipo de oración también. Y una de las cosas que también me costó, pero que agradezco, y más ahora que soy mamá, es permitirme ser lenta. Por mucho tiempo, mucha gente me criticó mi paciencia. Ay, esa paciencia, muchacha, ven, quítate, yo lo hago. Y ahora, más después de que soy mamá, es uno de mis atributos que más aprecio, porque tengo toda la paciencia del mundo para mi bebé y me permito disfrutar cada momento, saborearlo. Así como lenta soy comiendo, así trato de ser lenta en mi vida, saboreándome cada instante. Me hace tener una perspectiva mucho más vívida de cada momento. Si alguna vez tú también te sentiste ser
muy emocional, muy callado, muy intensa, déjame decirte que no estás sola, no eres rara, simplemente eres mucho más, eres profunda. Y en un mundo tan artificial, eso es definitivamente un regalo. Hoy no hago shows con sábanas, bueno, una que otra vez para mi bebé, pero sigo usando mi voz para contar historias, porque descubrí que incluso las más calladas tienen mucho que decir. No viniste para encajar, viniste para florecer, a tu ritmo y con tu voz. Yo soy Erika, gracias por estar aquí, y que sepas que ser tú es más que suficiente. Ya se aprendió a pagarlo, por si acaso.